Hola, espero que se encuentren muy bien. A continuación, les voy a presentar el tema uno, que es acepciones de la planeación. Algunas acepciones de la planeación, o lo que es lo mismo, ¿qué es eso que se llama planeación? Bueno, primero, antes de iniciar, quiero compartirles eh, unas palabras de un científico muy importante del siglo pasado, que fue Albert Einstein. Y él dijo que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Muy bien. Pues referente a este tema, iniciamos con algunas preguntas, como eh, acerca de la planeación. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus significados? Y pues decir que cuando nosotros planeamos, es porque queremos transformar aquello que nos rodea, aquello en donde podemos tener una intervención o que nos puede llegar a afectar de alguna forma. Una primera idea es, pues, que efectivamente nada parece más razonable que planear. Bueno, ¿qué involucra la planeación? Algunos lo relacionan con la racionalidad. Ajá. Algunos, comentan que tienen que ver con el proceso. También se ha hablado mucho en años recientes acerca de la adaptación, ajá, pero también en algunos casos se toma como una cuestión de fe o con la idea de poder controlar el futuro. Bueno, esta acepción no está realmente tan alejada de la realidad, puesto que en la planeación intentamos controlar las consecuencias de aquellas acciones que estamos ejecutando o que planificamos ejecutar. Por lo tanto, la planeación es una habilidad en la que podemos controlar el futuro con acciones presentes. Ahí está Mafalda, quien dice, en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Sin embargo, pues las decisiones a veces no tienen las consecuencias que nosotros originalmente habíamos considerado. Es por eso que la eficiencia de planificar en respecto a tener diferentes alternativas nos puede dar una ruta a seguir. Ujú. Un plan, la existencia de un plan formal refleja el compromiso que podemos tener para el logro de nuestros objetivos. Aquí tenemos una imagen en donde el proceso en el que vamos a intervenir es el cambio de neumático. Del lado izquierdo tenemos las entradas y del lado derecho las salidas. En este proceso de cambio de neumático, observen que justamente el mismo nombre lo está indicando. Hay un cambio o va a existir un cambio. Bueno, la entrada es el propio neumático dañado, los dispositivos que necesitamos, ajá, herramientas, ajá, los dispositivos, o más bien los insumos externos, el agua, el sol, la tierra, ¿sí? Que si bien en algunos casos pueden ser muy importantes para el cambio, por ejemplo, si está haciendo mucho sol o si la tierra está muy suelta, pues nos van a dificultar realizar ese cambio de neumático. Obviamente, pues nuestro propio cuerpo, nuestras manos, la ubicación en donde se encuentre el neumático, el ruido, entre otros factores. Y como salidas, lo que vamos a obtener es un neumático en funcionamiento, ajá, los mismos dispositivos que tuvimos en la entrada, es decir, las mismas herramientas, ahí las vamos a tener, a excepción de que se dañe alguna o perdamos alguna, pero si no es así, pues tendríamos las mismas herramientas y
los mismos factores externos, agua, sol, nuestro propio cuerpo y los factores externos. Entonces, eh, observamos un proceso de cambio en donde tenemos insumos y obtenemos resultados. Pues, en este sentido, la planeación es considerada como una racionalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener normas de eficiencia, consistencia y coordinación. A veces consideramos que el controlar el futuro es algo imposible o si tenemos aspiraciones muy altas, pues a veces la vemos únicamente solamente como sueños, ¿no? Sin embargo, planificar consiste en destinar recursos. Cuando nosotros solamente imaginamos lo que puede suceder o a dónde podemos estar en un futuro, pues solamente queda en eso, en un sueño, en una idea, en una aspiración. Pero cuando comenzamos a invertir recursos para el logro de esos objetivos, pues entonces estamos realizando una planificación. ¿Qué significa invertir recursos? Invertir recursos significa que vamos a definir tiempos en los que vamos a comenzar nuestro trabajo y un tiempo estimado para el logro del objetivo. También que dentro de esos tiempos vamos a destinar recursos, como pueden ser el tiempo de trabajo, el mismo tiempo de planeación, cuánto tiempo vamos a considerar para hacer un plan adecuado, por ejemplo, un cronograma. En un cronograma podemos especificar, es una herramienta muy útil para especificar cuáles son los tiempos en que vamos a ir tardando en lograr cada parte de nuestros objetivos hasta llegar hasta la meta final. También podemos ver a la planeación como una relación de causa-efecto, es decir, que la planeación va a implicar una relación entre las causas y los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos una fórmula matemática en donde tenemos las acciones, una acción X y una acción y que nos va a traer esas dos acciones una consecuencia Z. Es posible que nosotros valoremos en forma precisa cuáles son las acciones para obtener determinado resultado. Sin embargo, a veces pueden suceder accidentes y eso tiene que ver con justamente la dificultad de precisar cuál es la relación entre el realizar ciertas acciones y sus posibles consecuencias. Aquí tenemos una fórmula un poco más desarrollada en donde vemos que no solamente hay un solo paso, sino que hay una secuencia de pasos. Es decir, que sumadas eh, dos acciones iniciales, como lo veíamos en el caso anterior, vamos a tener un efecto, pero ese efecto, a su vez, va a estar relacionado con otras acciones que podemos ejecutar posteriormente, ajá, y que la suma final de todas estas acciones nos den el resultado que estamos deseando. Eh, Aquí es importante hacer notar que cada error va a impactar en las decisiones futuras, puesto que, por ejemplo, si aquí obtenemos un resultado diferente al esperado, pues evidentemente
Eso va a traer errores posteriores. Tenemos tres tipos de relaciones. La primera relación es entre los elementos de lo que se planea. Aquí vemos esa relación representada por flechas, pero también tenemos de y entre los incentivos que potencian el compromiso o cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, aquí podríamos tener un incentivo económico. Finalmente, la tercera causa es de y entre los recursos requeridos en el tiempo. Es decir, estos recursos pueden ir siendo diferentes. Podemos comenzar con un recurso económico, pero posteriormente podremos necesitar un recurso humano, quizás más personal o recurrir a un profesionista de una área en específica. No sé, en el caso de que implique una construcción, tal vez un arquitecto. En el caso de que implique un modelo mecánico, pues tal vez un ingeniero, etcétera. Entonces aquí tenemos esas relaciones que pueden eh, representar la causalidad. Aquí hay otra imagen en donde nos representa cómo la planeación puede impactar en un proceso. Por ejemplo, este sería un proceso educativo de nivel inicial. Estamos hablando de pregrado, posiblemente un kinder, en donde vemos que está relacionada eh, la parte de conocimiento de ciencia, el acceso al uso de la tecnología, ¿ah? La infraestructura y el bienestar. Como pueden observar, todos estos elementos intervienen en un objetivo común, que en este caso es la educación inicial. También podemos tener cambios contextuales y transaccionales. Eh, Desde el estado actual del sistema se parte con el objetivo de llegar al estado deseado. Eh, y en esta transición o en este camino van a intervenir los individuos, las personas, las instituciones, eh, definidas o contempladas como un conjunto de individuos más el recurso material o todos los recursos materiales, edificio, instalaciones, mobiliario, ajá, así como los recursos que tengan que ver con los procesos, ajá, el dinero, el tiempo, los materiales. Y vemos que estos elementos se pueden potenciar, se pueden transformar en un proceso de mejora. Bueno, pues de mi parte les agradezco mucho por su atención. Esta es la primera parte del tema que es las acepciones de la planeación. Si tienes alguna duda, no duden en mandarme un mensaje por medio de la plataforma y con mucho gusto estaré para atenderlos. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Hasta luego.